a buscarte más, a esforzarme, ¿verdad? Y pues vamos a hacer una oración para continuar con el tema que vimos la semana pasada. Sí, esto es una continuación. Vamos a orar para que Dios nos siga hablando, amén. Yo quiero que Dios me hable. A eso vine aquí, a que Dios me hable, amén. A que Dios me enseñe su palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Como dice ese canto, Señor, ¿cómo podremos pagar tanto favor? ¿Cómo podremos pagarte, Señor, lo que ahora somos, Padre, que somos tus hijos, Señor? Que tú nos has limpiado con tu sangre, que fuimos comprados, Señor, con tu sangre, que nos has redimido, Señor, que todas las cosas viejas pasaron, Señor, y ahora todo es hecho nuevo en ti, Padre. Queremos vivir agradecidos, Señor, como dice ese otro canto, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz, Padre. Gracias, Señor Jesús. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor, recibe hoy nuestra alabanza, recibe hoy nuestra gratitud. Y hay anhelos, Padre, tu pueblo te anhela, Señor. Anhelamos escuchar tu voz, anhelamos ser sensibles a tu voz, que nuestros oídos se ejerciten, aprendan a escuchar tu voz, aprendan a obedecerte a ti, Señor, para que nos vaya bien, Señor, a nosotros y a nuestra casa, Padre. En el nombre de Jesús, hoy glorifícate, Señor, hablándonos, Padre, enseñándonos tus caminos, mostrándonos tu voluntad, Padre. Háblanos hoy, que nuestro corazón está dispuesto, Señor. Recibe hoy la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Que me quito todo lo de aquí, porque... Bueno, hablamos la semana pasada en Juan 10:27, si usted lo recuerda. Vámonos ahí a Juan 10:27. Que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? De eso hablamos la semana pasada. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El tema del día de hoy que el Señor nos trae es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y nos vamos a ir, bueno, si ya encontró Juan, ahora váyase rapidito a 1 de Samuel 3. A mí me gusta mucho esta historia de Samuel. Amén. 1 de Samuel 3. 3 del 1 al 12, vamos a leer. ¿Sí? Amén. Dice: Jehová llama a Samuel. Así dicen las que traen Biblia, porque los que traen celular ya no traen los subtítulos, que son bien importantes también. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes, fíjese dónde estaba Samuel, a un ladito del arca de Dios. Dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová,
ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Muchas gracias, hermano. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Bueno, tomando como referencia Juan 10:27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Decíamos la semana pasada que si yo digo que soy oveja, es porque oveja del Señor, es porque lo he tomado como mi pastor, como aquel que guía mi vida, ¿verdad? Y me esfuerzo en obedecer, ¿verdad? Entonces dice aquí en Primera de Samuel, ¿verdad? Vamos al versículo 1, dice: y la palabra de Jehová, permítame tantito, y la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Sí? Qué situación tan tremenda, ¿verdad? Ya no había mucha palabra de Dios, ya Dios no hablaba. Y qué tremendo, ¿verdad? Es muy, muy feo que una persona, o más que nada un cristiano, no esté escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Eso es algo bien tremendo, que haya escasez de palabra y de revelación de Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué estaba pasando esta situación de escasez? Cuando estudiaba esto en la Biblia que lo estudié, decía, porque como pobreza espiritual. Dice, ¿por qué estaba pasando esto? Vamos a ver las situaciones, que eso también me puede pasar a mí, o le puede pasar a alguna familia, le puede pasar a ciudades, a nivel ciudad, que la voz de Dios no esté, que la presencia de Dios no esté. Qué tremendo, pero es más tremendo cuando en una iglesia no está la voz de Dios, que está escaseando. ¿Cómo vamos a estar en pobreza? Vamos a estar, ¿cómo se llama? Los niños cuando no comen, ¿cómo se les dice? Están desnutridos espiritualmente, ¿verdad? Entonces yo necesito la palabra de Dios. Vamos a ver la situación, dos situaciones, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Samuel, ¿sí? Vamos a ver el origen del por qué estaba escaseando, ¿verdad? Y aquí yo también me voy a ver, ¿verdad? Si me está faltando a mí el estar escuchando la voz de Dios, ¿qué es lo que puede estarme pasando? En el versículo 7, 3, versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sí? Samuel no conocía la voz de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No la distinguía, todavía no sabía discernir quién es el que me está hablando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces yo no conozco la voz de Dios o no me doy cuenta que Dios me está hablando? Porque no le conozco a Él. ¿Sí? Me falta crecer en el conocimiento de Dios, porque no le conozco a Él, simplemente. ¿Sí? ¿Por qué no conozco su voz? ¿Cómo conoces la voz de una persona? Pues porque estás conviviendo, ¿verdad? Tienes una relación. Entonces yo debo crecer. ¿Qué es lo que debo hacer aquí? Dice la palabra, váyase allá, no póngale un separador, ahí en Primera de Samuel, y nos vamos a buscar el libro de Oseas 6:3. Sí, yo tengo que estar creciendo en el conocimiento de Dios. Ay, no le puse un separador, le dije, yo no se lo puse. Es Oseas antes de Joel, Daniel, después de Daniel, Oseas 6, versículo 3. ¿Sí? Casi son los libros que son muy pequeñitos, están antes de Mateo, váyanse para atrás de Mateo,
Dice, o sea, 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Sí, dice, y conoceremos y proseguiremos. ¿Sí? Yo no sé cuántos años usted tenga, no importa los años que tenga en el Evangelio, usted tiene que estar creciendo en el conocimiento de Dios, usted y yo. ¿Sí? No importa que ya tenga 10 años, 20 años, porque también puede ser que por falta de conocimiento, fíjense, aquí dice que el conocimiento de Dios, dice, vendrá a nosotros como la lluvia. O sea que si yo no estoy perseverando o prosiguiendo, ¿verdad?, continuando en conocer a Dios, voy a estarme limitando, ¿sí? Y va a haber sequía, o como dice aquí, escasez en mi vida, porque yo tengo que estar creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Que me va a traer una bendición, ¿sí? Entonces yo tengo que crecer en ese conocimiento. También, si usted recuerda la historia de Job, ¿sí? Job, ese hombre que dice la palabra que él era perfecto, recto, que él buscaba a Dios, ¿sí? Pero si usted ha leído ese capítulo, al final, bueno, que se le vinieron muchas calamidades, ¿verdad? Que fue azotado tremendamente, y al final de ese libro le dice a Dios, yo de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos te ven. ¿Qué enseñanza podemos tomar de ahí? Que también las pruebas que tú tengas te van a permitir conocer a Dios como Él realmente es. Entonces, mi hermano, siempre que te vengan tribulaciones, circunstancias difíciles, siempre que luego no te pongas alerta, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo conozca de ti? Sí, hay un canto que dice, si yo no tuviera pruebas, ¿cómo vería que Él me ayuda? ¿Sí? ¿Cómo vería que Él es mi sanador? ¿Cómo vería que Él es mi proveedor? Aquel que tiene cuidado de mi vida. Le comenté a mi esposo en estos días, no sé si fue, sí, en estos días, yo me junto con otra vecina para ir por los niños al kinder. En un momento íbamos a chocar, o sea, quedamos a nada de que y la muchacha está aprendiendo a manejar, no se supo parar y una camioneta venía bien rápido. Yo hasta dije, ya, como dicen, pasa toda tu vida por aquí. Yo dije, vamos a chocar. Y por un nada, o sea, y la muchacha tampoco se paró, venía la camioneta bien rápido, y la muchacha le siguió, como que se quedó en shock. Ni siquiera se paró, pero por nada, así pasó la camioneta. Y uno sabe que no son casualidades, que el ángel de Jehová dice, acampa a nuestro alrededor. Sí, que Él no se duerme. Entonces, a veces pasan situaciones donde no me permiten a mí que esta palabra se haga viva. Sí, van a pasar situaciones. Entonces, siempre que pase algo, Señor, ¿qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres que yo conozca? ¿Sí? ¿Qué quieres, Señor? Entonces, que no nos pase así como Job. Yo pensé que ya te conocía, Señor, pero ahora me doy cuenta que no, que todavía me falta más. Y no importa los años que tenga, siempre Dios se le va a seguir mostrando. Él es muy grande. Sí, entonces, ¿cómo conozco a alguien? Porque tengo una relación con esa persona o porque paso tiempo con ella. ¿Sí? Entonces, de esa manera usted es igual para con Dios, porque yo le doy tiempo de mi vida a Dios. Yo aparto tiempo para estar con Dios. ¿En qué? Por medio de la oración, ¿sí? Por medio de la palabra. Aquí usted viene a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Aquí también aprendemos a escuchar la voz de Dios. Entonces, si yo paso tiempo con Dios, voy a aprender a escucharlo, o voy a saber cómo es su voz, cómo habla el Señor. Y de repente va a estar usted haciendo cualquier cosa y va a sentir en su espíritu, es que siento que Dios me está hablando, ¿verdad? Va a aprender a diferenciar, ¿sí?, sus pensamientos. Ahorita vamos a ver cómo es que Dios habla, ¿sí? A veces muchos de nosotros decimos, es que hermana, estoy bien ocupada, me levanto a las 6 de la mañana, los niños, a ver, y más a veces las mujeres, ¿verdad? Que los niños, que, bueno, de todo, porque también los hombres, ¿verdad? Podemos decir que voy bien temprano, hermana, ¿a qué horas quiere que ore? No importa, hermano, el tiempo que usted aparte para Dios puede ser muy temprano, puede ser en la noche, cada quien se organiza,
pero que no, a mí no me falte, ¿verdad? Mi tiempo, mi devocional para con Dios. Otra cosa, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice ahí en 1 de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Y en la nueva versión de este versículo dice, no dejes de orar. Y uno pensaría, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si estoy en el trabajo, si estoy en la escuela, si estoy en algún lado, ¿cómo lo voy a hacer para no dejar de orar si la palabra de Dios dice que lo haga? Mi hermano, eso quiere decir que su pensamiento, que su espíritu siempre esté conectado con Dios, ¿sí? Claro, aparte su tiempo diario. Si usted quiere que Dios le hable diario, búsquele diario. Si quiere que le hable los domingos, pues nada más los domingos, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me hablara siempre, todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que usted está lavando los trastes y usted está hablando con Dios. Su espíritu está hablando con Dios. Que usted está barriendo, que usted está en su trabajo. Y me llamaba mucho la atención porque el hermano Matías, así es, bien raro. De repente, bueno, está uno con él y de repente se agarra. Ay, Señor, Señor, bendito sea tu nombre, bendito. O sea, ya está orando él, ¿verdad? Y a veces estamos así comiendo, cenando o algo, y él se agarra de repente, ay, Señor, sí, bendito tu nombre, bendito. Se agarra así, ¿verdad? Y yo digo, es que eso es orar, no dejar de orar. Que tú siempre, tu pensamiento, siempre tu espíritu, siempre está conectado, ¿verdad? Yo recuerdo mucho hace tiempo, pasó una situación en mi vida donde yo le fallé al Señor cuando estaba soltera. Y pasó un tiempo que yo sentía que Dios no me hablaba, como que caí, yo sentía que caí en un hoyo, como que en un hoyo muy profundo, y pasaban así, ya era como un mes, y yo sentía que no escuchaba a Dios, ¿verdad? Le fallé al Señor, pero pues ya me había arrepentido, ¿verdad? Y había vuelto a Él. Y me acuerdo que un día me puse a lavar los trastes y le decía al Señor, ¿por qué no me hablas? Así lavando los trastes, y ni siquiera estaba hablando, con mis pensamientos, mi mente le estaba diciendo, Señor, háblame, porque si tú no me hablas, yo le decía, yo ya no quiero vivir. Y como que me quedé agarrada una depresión porque le decía, es que yo quiero que tú me hables, porque yo sé, es que cuando tú escuchas la voz de Dios, es lo mejor que el hombre puede tener la presencia de Dios. Constante, ¿sí? Continua, la voz de Dios guiándote, dirigiéndote a toda verdad, a toda justicia, para que las cosas te vayan bien. Entonces yo le decía, Señor, háblame, porque si tú no me hablas, yo así pensaba, yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero vivir. Y recuerdo, y ya tenía mucho que Dios no me hablaba, y de repente empecé a escuchar la voz de Dios que me decía, es que yo siempre he estado contigo. Y me hablaba de una manera tan tierna que me decía, yo nunca te he dejado sola. Ay, no, se desbarata uno, ¿verdad? Porque es lo mejor que el hombre puede tener, lo que sana tu corazón. Poder escucharle, que tu espíritu, tu alma, como dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que Dios nos quiere estar hablando, todo el tiempo nos quiere estar hablando. Pero entonces eso es orar sin cesar, que no importa donde yo esté, que mi espíritu esté conectado con el Señor. Lave los trastes, esté barriendo, esté haciendo su trabajo, siempre mi pensamiento eres tú, dice un canto, ¿verdad? Mi pensamiento eres tú, Señor, ¿verdad? Bueno, entonces en ese tiempo, mi hermano, que usted dedique para Dios, ahí es donde Dios se le va a revelar, ¿sí? Porque dijimos aquí que Samuel dice que la palabra de Jehová no le había sido revelada, que no la conocía y que no le había sido revelada. Entonces, en mi tiempo que esté con Dios, Él se me va a revelar. ¿Qué es revelar? Es que Él se me muestre. Revelar viene de quitar los velos, de quitar un velo, ¿sí? De como que se corre un velo y yo realmente puedo ver a Dios como Él es, ¿sí? ¿Qué es revelar? ¿Qué es quitar los velos? Que se me quiten los conceptos equivocados que tengo de Dios, ¿sí? Eso es que se me quiten los velos, se me quitan los conceptos que, es que yo pensé que Dios era así, como Job dijo, ¿verdad? De oídas, te había oído, yo pensé que tú eras así, pero me doy cuenta que no es como yo pienso. Entonces ahí es donde Dios se me va a mostrar, así como Moisés, cuando Moisés subió al monte, Dios se le estuvo revelando, le mostró sus espaldas. ¿Y qué dijo?
gran Dios, misericordioso, clemente y misericordioso, ¿verdad? Lo empezó a contemplar. Entonces subir al monte es ir a la presencia de Dios. De hecho hay un versículo que dice: altar de tierra harás para mí, ¿sí? Donde ofrezcas tus sacrificios, donde tú quieras que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El altar es como el lugar de tu comunión con Dios, que nunca nos debe de faltar, ¿sí? Y debe de ser continuo. También hay un versículo que dice que el fuego arderá continuamente, no se apagará, pero de nosotros depende, ¿sí? Que en mi altar, o sea, mi tiempo de devocional, no se apague ese fuego, ¿sí? No se apague esa pasión por el Señor. Bueno, entonces ahí se me va a revelar el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere estar hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso mi espíritu debe de estar unido a Él, ¿sí? Y ahorita le voy a decir un capítulo, ¿verdad? Que dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, es Juan 15, que dice que si el pámpano se separa, dice que se empieza a secar. Pero si el pámpano está unido, o sea, el fruto, o es una rama, el pámpano, si la rama está unida al árbol, va a estar recibiendo, ¿sí? Así debe de ser nuestra vida. Hay un canto que dice: quiero vivir pegado a ti. Y así debe ser nuestra vida, ¿verdad? Que iba a pegar. Porque Dios me quiere estar hablando todo el tiempo. Hay gente que dice: ¿a poco Dios habla? Dios habla y nos quiere estar hablando. ¿Por qué? Porque, a ver, usted como padre ¿no le habla a sus hijos? Bueno, si se enoja con sus hijos, pueden pasar a veces hasta días, pero les vuelve a hablar. ¿Qué padre hay que no hable con sus hijos? ¿Sí? Hablando terrenalmente. ¿Y qué hijos? Pues que no hable con sus padres. Entonces Dios nos quiere así como un padre a su hijo, ¿verdad? Así como nosotros le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Él como mi Padre me quiere estar hablando, me quiere estar dirigiendo constantemente. ¿Por qué? Porque Él quiere que me vaya bien. Al yo obedecer, no voy a tomar decisiones equivocadas que después pueda estarlas sufriendo. Como les decía la semana pasada, dice un proverbio que el hombre escoge su camino y luego nos quejamos contra Dios, ¿sí? Entonces Él quiere que me vaya bien, por eso quiere estarme dirigiendo. Y cuando estaba haciendo este mensaje me acordaba de una predicación de un hermano que se llama Josué Irión, que a él Dios lo lleva a predicar a lugares como la India, donde no se acepta el evangelio, y dice que Dios siempre le está hablando, a veces hasta en las cosas mínimas. Dice que en una ocasión él se iba a sentar a desayunar y que Dios le decía que no probara, que no comiera ese alimento. Después se da cuenta que estaba envenenado, porque en ese lugar no se acepta a los cristianos, no se abre la puerta al evangelio en algunos lugares, ¿verdad? Y Dios lo guardó, ¿verdad? Lo guardó de que fuera envenenado. Entonces Dios me quiere estar hablando, me quiere estar dirigiendo, ¿sí? Entonces dice Santiago 4 que Él nos anhela celosamente. Dios anhela tu presencia, que tú le hables, ¿sí? Así como a uno, bueno, yo le digo a mi esposa: a mí me gustaría que mis hijos platicaran conmigo, ahorita están chiquitos, pero que cuando estén creciendo que me tengan la confianza, que me puedan ver como una amiga también, ¿no? Como madre, pero como amiga, y que me puedan hablar con confianza. Así Dios te anhela a ti como su hijo, ¿sí? Anhela a que tú le hables, anhela tu alabanza. Dice Proverbios 15:8: mas la oración de los rectos es su gozo. Es su deleite que tú le hables. Porque si nosotros somos padres, dice que somos malos padres, ¿verdad? Pues Él es un buen padre que nos va a enseñar a ser buenos padres, pero Él así quiere estar hablando con cada uno de nosotros. Anhela nuestras oraciones. Y a veces cuando nos despertamos, pues corremos a veces a otro lado, ¿verdad? Cuando Él ya está, a ver a qué horas me va a hablar, a ver a qué horas me va a hablar mi hijo, ¿verdad? A ver a qué horas. Entonces, ¿por qué Dios quiere estar hablando? Porque Él quiere hacer muchas cosas, mi hermano, en esta tierra. Dios quiere hacer muchas cosas. Vamos ahí a Amós 3, está ahí mismo, en el Antiguo Testamento. Oseas, estábamos en Oseas, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós. Son los libros, Oseas, Joel, Amós. Amós 3, versículo 7. Entonces, ¿para qué
Dios me busca, ¿sí? 3:7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sí? Dios quiere hacer muchas cosas y cuando Dios va a hacer algo, se lo muestra, ¿sí? A usted que es padre de familia, lo que Dios quiere hacer con su familia, se lo va a mostrar a usted. Por eso yo tengo que estar en la presencia de Dios, porque Él me va a dar sus diseños, ¿sí? Tengo que estar en su palabra, me va a decir cómo llevar mi casa, cómo llevar a mi familia, ¿sí? Cómo le debo de hacer. Entonces dice, no hará nada el Señor sin que revele sus secretos. Al pastor aquí en la iglesia le va a estar diciendo, quiero que te vayas por aquí, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Entonces Dios nos quiere estar mostrando cuál es su voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Juan 9:4, dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando el Señor me llevaba en estos versículos, como que yo sentía a Dios que Él ya estaba muy apresurado. ¿Por qué? ¿Qué significa la noche? Podemos estar hablando de la venida de Cristo, que ya está a las puertas. Entonces hay un versículo que dice, creo que es en Timoteo, dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? A veces nosotros decimos, pues al rato, decía en la mañana un hermano que él se sentía mal porque falleció un tío al que nunca le habló, que sabía que estaba enfermo, que estaba internado, y dice, nunca le fui a hablar, y él falleció. Entonces uno tiene que estar presto, ¿verdad? O apercibido. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo tengo que estar haciendo? Porque también hay un versículo que dice, creo que es un salmo, dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A veces vivimos la vida pensando en que pues puro trabajo, y nos envolvemos, ¿verdad? Nos vamos en lo que se mueve este mundo, cuando la Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, ¿verdad? Estamos esperando la venida de Cristo, o también, igual, nosotros no sabemos si mañana vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, Dios quiere hacer cosas y nos quiere estar hablando, pero Él antes de hacerla no las muestra. Pero imagínense si no haya quien lo escuche, o si no le damos ese tiempo a Dios. ¿Cómo te voy a mostrar lo que quiero hacer con tu casa? A veces Dios nos dice así, si no me has buscado, yo te quiero estar hablando lo que yo quiero hacer contigo, ¿sí? Entonces, dice Dios, como que yo siento a Dios que dice, es que yo tengo prisa en hacer las cosas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu de Dios, somos los encargados de hacer las obras de Dios en la tierra, ¿sí? Somos como que la mano de Dios para hacerlo, ¿sí? Guiados por su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para hacer qué? Para hacer cosas proezas, para llevar su palabra, ¿sí? Y Dios nos quiere estar llenando de Él, dando sus recursos, dando sus dones para poder hacer esas obras. Él dice que mayores obras haremos, porque Él nos decía, yo me voy, pero ustedes mayores obras harán, ¿sí? Como les decía ahorita, mis hermanos, el estar evangelizando, ¿verdad? Acuérdese que su prójimo es cualquiera que esté a su lado, ¿sí? Si no conoce a Cristo, usted y yo tenemos la responsabilidad de estar hablando. Dice, predica a tiempo, fuera de tiempo, ¿verdad? En todo tiempo, Señor. Yo debo de estar evangelizando y debo de estar haciendo las obras de Dios, ¿sí? Lo que le hemos estado pidiendo a Dios también, ¿verdad? Señor, ahora sí necesitamos los dones, ¿verdad? La situación que estamos viviendo con San Juana, es familiar de nuestras hermanas, que ya se los habíamos dicho, ¿verdad? Que ella, yo sé que Dios la está restaurando de una enfermedad muy tremenda, pero necesitamos los recursos de Dios, necesitamos los dones, mis hermanos, necesitamos ser dirigidos por Él para que todo eso esté cayendo, ¿verdad? Estar pegados al Señor y que todo eso esté descendiendo para hacer las obras de Dios. Pero si nosotros andamos distraídos, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere estar hablando, Dios te quiere estar hablando. A veces nosotros estamos, es que mi hijo no quiere nada con Dios, pero tú estás escuchando la dirección de Dios, lo que Él quiere que tú estés haciendo, o lo estás haciendo en tus propias fuerzas, ¿sí? Pero a veces, mis hermanos, mire, vamos a ver la otra situación. Yo le dije que eran dos situaciones por las que escaseaba la
que no había visión con frecuencia. Una era porque no conocemos a Dios, ¿sí? Pero la segunda es que pues ya lo hemos escuchado, pero vámonos ahí a Primera de Samuel. Vamos a regresarnos. Primera de Samuel. Pero fíjese, yo sentí a Dios y lo siento como que Él se apresura, Él quiere hacer muchas cosas, pero necesita quien lo quiera oír, ¿sí? Primera de Samuel 3, versículo, bueno, mire, váyase ahí al versículo 11, 3:11. Cómo Dios quiere estarnos hablando para estarnos trayendo su dirección. Le dice en el 11, Primera de Samuel 3:11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Pero vamos a ver, si usted ha leído este pasaje, Elí era el sumo sacerdote, el encargado del tabernáculo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Él era el encargado, ¿sí? Pero yo decía, ¿y por qué Dios no le habló directamente a Elí? Pero vamos a ver cómo estaba Elí, ¿sí? Mire, vamos a ver ahí el versículo 2. Dice: y aconteció un día, 3:2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Mire, vamos a ver cómo estaba Elí. Estaba acostado en su aposento, ¿sí? Dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. ¿Qué podemos nosotros sacar de aquí? ¿O cómo vemos la condición de Elí? Estaba acostado. En otras partes, como en 1 Samuel 1:9, nos dice también en varias ocasiones que Elí estaba sentado en una silla. ¿Qué podemos ver aquí? Que él no estaba cumpliendo su función. Su principal función era cuidar la presencia de Dios, ¿sí? Sus hijos, él tenía 2 hijos que servían junto con él. Sus hijos estaban pecando deliberadamente y él no los estaba estorbando, ¿sí? Pero él era el encargado, el responsable de cuidar la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no estaba cumpliendo su función. Dijimos la semana antepasada, ¿cuál es mi principal función? Yo tengo que predicar, si es cierto, tengo que servir, si es cierto, pero mi principal función es ser de sacerdote. Dice ahí en Primera de Pedro, no sé si es el 1, capítulo 1-2, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Mis hermanos, nosotros podemos estar ayudando o impidiendo a que la voz de Dios esté presente en mi vida, que soy un templo del Espíritu Santo, en mi casa, como padre o como madre, podemos estar ayudando o podemos estar impidiendo que la palabra de Dios esté presente. Si tú no eres casado, tú eres responsable de tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y de que la voz de Dios esté presente. ¿Sí? Tú eres responsable. Entonces, que no estés escaseando, amén. Líbrenos, Jehová. Entonces, ¿cuál es tu principal función? Ser un sacerdote, cuidar la presencia de Dios, ¿sí? Esa es mi principal función. ¿Y cómo cuido la presencia de Dios? Con oración, con la palabra, con la obediencia, con la santidad, ¿sí? De esa manera, al estar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo esté haciendo? ¿Sí? Y que no me esté durmiendo en mis laureles como estaba Elí, ¿sí? Que ya hasta sus ojos estaban oscureciendo, ¿sí? Porque es tremendo, mi hermano, no estar cumpliendo la función que debo de estar haciendo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si yo no estoy cumpliendo la función, yo me voy a ir desviando de la voluntad de Dios, me voy a ir envejeciendo. Dice aquí que Samuel, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, sí, Samuel ya estaba envejeciendo físicamente, pero también aquí nos puede hablar de una condición espiritual. Dice un salmo, no recuerdo ahorita, pero dice: el justo florecerá como la palmera, pero dice ya, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. Dice, aún en la vejez fructificará. Mi hermano, si usted se siente grande, no, eso no importa, la verdad que usted tenga. Si usted está en la presencia de Dios, va a estar dando fruto, ¿sí? Va a estar como el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, ¿sí? Va a estar dando fruto.
¿sí? Va a estar dando fruto para Dios y no se va a estar envejeciendo, ¿sí? Porque también podemos haber jóvenes viejos, jóvenes físicamente, pero espiritualmente ya viejos, como que ya acoplados, acostumbrados a lo mismo, y nos vamos apagando, ¿sí? Pero en cambio, fíjese, Samuel, aunque no conocía la voz de Dios, ¿qué era lo que Samuel estaba haciendo? En el versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué es ministrar? Estar sirviendo, ¿verdad? O estar en la presencia de Dios. Aunque Samuel todavía no conocía a Dios, pero se fija que se le reveló. ¿Por qué se le reveló? Porque estaba buscando, ¿sí? Hay un versículo que dice, me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo dice? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, ¿sí? Y Dios se va a dejar ver por aquellos que lo anhelan, se va a dejar escuchar por aquellos que anhelan su voz, ¿sí? Por eso Dios se le mostró a Samuel, porque él estaba ahí, aunque no la conocía, estaba sirviendo a Dios. Dice que estaba dormido al lado del arca, que el arca representaba la presencia, representaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, si ya conoce la voz de Dios, que no me esté faltando, ¿sí? Que no me esté envejeciendo, que no esté en escasez. Y si usted no la conoce, busque al Señor, que se le va a mostrar. Cuando menos se lo espere, le va a empezar a hablar. Pero también voy a empezar a discernir. ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Empezar a conocer cómo es la voz de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para conocer la voz de Dios? Debo permanecer en Él. Juan 15, ¿sí? Permanecer pegado a la vid, ¿sí? Es lo que platicábamos hace rato, me ha gustado. Si yo quiero estar conociendo a Dios, quiero estar siendo dirigido por Él, por mi pastor, lo que hablábamos la semana pasada, debo permanecer en Él, ¿sí? Debo darle tiempo a Dios diariamente. ¿Por qué, mi hermano? Ahí en 1 de Timoteo, versículo 4, dice que en los postreros tiempos van a haber muchos engañadores, mucha gente que va a aparentar que es algo de Dios, ¿sí? Pero que no va a ser. Entonces, si yo no sé cómo es la voz de Dios, me voy a desviar, ¿sí? Me voy a empezar a confundir. Entonces, por eso tengo que conocer la voz de Dios. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1. Ya me lo termino, Y ya estamos en los postreros tiempos, mis hermanos. Ya no estamos de que... No, o sea, ya está aquí. Estamos en los postreros tiempos. 1 de Timoteo 4:1. Amén. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Dice: apostatará de la fe. Se van a desviar, porque también Satanás también él habla, ¿sí? Entonces, si yo no distingo la voz de Dios, me puedo ir por otro lado, me puedo confundir. Sí, dice que van a traer espíritus engañadores, van a traer doctrinas de demonios, ¿sí? Y eso ya está, mis hermanos, ¿sí? Eso ya está. Pero es gente que ha conocido a Dios, pero que le ha dado la espalda a Dios. Ese es un apóstata, ¿sí? Entonces, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo voy a saber yo que Dios me está hablando? ¿Sí? Vamos a verlo. Ahí si quieren, si está anotándole, póngale, ¿cómo habla Dios a mi vida? ¿Sí? Bueno, lo que yo hago, todo lo que yo hago es el resultado de lo que yo veo y lo que yo oigo, ¿sí? Todo lo que yo hago es el resultado. Entonces vamos a hacer como una ecuación, ¿sí? Como en las matemáticas. Yo veo y oigo, y luego eso se queda en mis pensamientos, y luego yo lo pongo por obra, ¿sí? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, así va a ser la persona. Nosotros somos lo que pensamos, ¿sí? Somos el resultado de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué digo de lo que veo y lo que oigo? Porque nuestros sentidos son ventanas, ¿sí? Son ventanas. Si yo, por decir, me estoy llenando
de la televisión, pues eso voy a hablar, ¿verdad? Eso va a ser lo que yo voy a estar hablando, porque de eso yo me estoy llenando, ¿sí? De eso está llenando mi mente. Entonces eso voy a empezar a hablar. Y también dice Romanos, al contrario, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Por eso, mis hermanos, nosotros les hacemos mucho énfasis que no descuide el venir aquí a la casa de Dios, porque van a venir situaciones difíciles y si usted no está escuchando la voz de Dios, la voz de su pastor, la fe se nos va. Satanás nos viene y nos roba la fe. Sí, de repente andamos todos tristes. Hermana, ¿por qué no ha venido? Es que estoy en una depresión. Y a veces al contrario, ¿verdad? Es cuando más tengo que estar en la presencia de Dios, cuando vienen problemas difíciles, ¿sí? Tengo para que mi fe vaya creciendo, ¿sí? Entonces yo oigo y luego camino en fe, ¿sí? Nosotros somos, mis hermanos, el templo o la morada del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y cuál es la función del Espíritu de Dios? Juan 14:26, vamos a ir a buscar Juan, ¿sí? Porque muchos decimos, pues ¿cómo te habla Dios? Vamos a explicarlo, conforme a la palabra. Juan 14:26. Amén. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo me recuerda y me va a enseñar, ¿sí? La palabra de Dios. El Espíritu Santo me habla, ¿sí? ¿Cómo escucho la voz de Dios? El Espíritu Santo que está en mí trae pensamientos, ¿sí? Me trae esos pensamientos que si yo los obedezco, los va a empezar a poner por obra. Y obviamente pues va a haber bendición, ¿sí? Pero así se escucha la voz de Dios, mis hermanos. Son a través de pensamientos que pone el Espíritu de Dios que está en mí, pone esos pensamientos y me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero ahora yo voy a decidir si lo obedezco o no, porque también dice, me parece que es en Tesalonicenses, dice, no apagues al Espíritu, ¿sí? Llega un momento, mis hermanos, que cuando yo no obedezco a lo que el Espíritu de Dios me está diciendo, se empieza a apagar. No se va, ¿sí? No se va, pero se empieza a apagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le obedecemos. También el Espíritu de Dios se entristece, ¿sí? Ahorita comentaba con Gustavo, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho ver la tele, pero yo sé que y no es mala, pero cuando ves mucha tele y no oras y no lees, ¿sí? O lo que oras y lees y te pones a ver mucha tele, te empieza a drenar lo espiritual, te empieza a ir y te empiezas a llenar de otra cosa, ¿verdad? Porque estás viendo, porque estás oyendo. Entonces hace poquito, bueno, en estos días sentía que Dios me quería hablar y yo no había orado en la mañana, dije, oro en la noche porque tuve muchas cosas que hacer y sentía que el Señor me decía, ponte a leer, que el Espíritu Santo me decía, ponte a leer, pero yo quería ver la tele y me puse un ratito a ver la tele, pero luego sentí la tristeza de Dios, sentí al Espíritu de Dios que se entristece porque no lo estamos obedeciendo, ¿sí? La tele no es mala, lo malo es que la vea todo el día, que ocupe más tiempo en eso, no es del diablo, y si vemos, hay que ver de preferencia cosas que nos edifiquen, ¿sí? Todo me es lícito, dice la palabra, o sea, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Y nosotros saber qué es lo que podemos ver y qué no, por las ventanas que tengo que cuidar. Entonces, ¿cómo me habla el Espíritu Santo? Pone su palabra en mi mente, ¿sí? Que si yo la tengo que obedecer, me va a ir bien porque me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Vamos a ver qué tipo de pensamientos son los que Dios, o cómo saber qué son los pensamientos de Dios, porque dijimos la semana pasada que también hay otras voces que me hablan, como mi viejo hombre, ¿sí? Mi vieja naturaleza, ¿sí? Que está acostumbrada a hacer lo malo, que quiere que también a ella la alimentes. El mundo, también el mundo nos habla, ¿sí?
también a veces a través de la televisión, de canciones, también Satanás habla. Pero vamos a ver cuál es la voz de Dios, cuáles son los pensamientos que vienen del Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Fíjese, dice, en esto, ¿qué? Dice el título, subtítulo, en esto pensar. Por eso a veces trae uno celular y no hay que traernos también la Biblia, ¿verdad? Porque son importantes los subtítulos. En esto pensar. Y lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Estos son los pensamientos que vienen de Dios. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo esto son los pensamientos que vienen de Dios. Sí, que le van a traer paz, que le van a traer fe. De repente mi hermano o mi hermana le va a pasar que trae un versículo que le está dando vueltas y vueltas porque Dios le está hablando. La otra vez me decía la hermana, yo sentía que Dios me decía, lee este salmo, es la voz de Dios. Y la voz de Dios nos va a llevar a buscarle más, ¿sí? Que al contrario, las voces que no son de Dios nos van a traer lo contrario: tristeza, depresión, desesperanza, temor, ¿sí? Porque de repente pasan situaciones e inmediatamente el corazón se quiere llenar de temor. ¿Qué va a pasar? O depresión, o empieza tu vieja naturaleza que estaba acostumbrada a complejarse. Por ejemplo, tú no vales nada, tú no puedes hacer nada. ¿Sí? Ahí le está hablando su vieja naturaleza también, que está acostumbrada, ¿sí? Por decir, yo pasé muchas depresiones y de repente siento el espíritu de depresión que viene, pero como el Señor me ha ayudado a poder discernirlo, le digo, ya sé que eres tú, porque me empieza a poner pensamientos, me empieza a bombardear con pensamientos de temor, de falta de fe, y qué va a pasar, y mírate cómo estás, y no. Esos son otro tipo de pensamientos que no vienen de Dios. Entonces Dios me va a llevar a todo lo honesto, todo lo puro, ¿sí? Eso son lo que viene de Dios, ¿sí? Para que aprenda a discernirlo. Entonces vámonos ahí a Romanos 8:14, ¿sí? Después que Dios nos permita otra vez estar aquí, vamos a hablar de la mente. La mente es un campo de batalla muy importante, mi hermano, que tengo que pelear desde aquí, porque la palabra de Dios dice, porque tal es su pensamiento, tal es él, ¿sí? Se tiene que estar formando la mente de Cristo en mi vida. También por eso no debo yo faltar a la iglesia, porque aquí Dios me va a transformar mi manera de pensar, como dice un dicho, para que cambie mi manera de vivir. Si esto no es transformado, mis hermanos, va a estar difícil que haya esos cambios, y la palabra es la que me transforma el pensamiento. Romanos 8:14. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Es parecido a lo que decíamos, ¿verdad? Que si yo digo que soy oveja, es porque me estoy guiando por lo que mi pastor dice, ¿sí? Mi pastor Dios y mis pastores, ¿verdad? Entonces todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tengo que estarme dejando guiar. Y para terminar, mis hermanos, vámonos ahí al Salmo 62. ¿Por qué, mi hermano? Porque tengo que dar una batalla en mi mente también para poder estar escuchando a Dios, ¿sí? De repente, mis hermanos, había un libro que se llama La batalla de la mente, de Joyce Meyer. Si lo puede conseguir, está bien hermoso. Se llama La batalla de la mente. Ahí dice que a veces, mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados a que nuestros pensamientos divaguen, y de repente ya hicimos una historia bien grande, ¿verdad? La palabra dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tú no debes dejar de que tu mente ande aquí, ande volando, ¿sí? Porque puedes escuchar muchas voces, lo que oíamos. Pero para poder, a veces vienen problemas
Y nuestros pensamientos, híjole, ¿qué va a pasar? Ay, Señor, sí. Se empieza a llenar de temor. Y mi alma tiene que aprender a esperar en Dios. ¿Sí? Dice Dios, el único refugio. El alma, acuérdense que en el alma, ¿qué tenemos? Las emociones, la mente y la voluntad. Usted sabe que vienen situaciones y las emociones, luego lo brincan. ¿Qué va a pasar? El temor, la angustia, ¿verdad? Pero yo tengo que aprender a que mi alma, ¿sí?, espere en Dios. Fíjense, vamos a leer del 1 al 5. Dice Dios, el único refugio. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Bueno, vamos a pasar hasta el 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Para escuchar a Dios tengo que, ¿sí?, luchar contra las otras voces que también me empiezan a hablar. Y tengo que decirle a mi alma, a mis emociones, alma mía, reposa. En Dios solamente reposa, ¿sí?, porque de Él es mi esperanza. ¿Sí? Tenemos que estar luchando, mis hermanos, contra cosas que nos quieren desviar de la voluntad de Dios, que nos quieren traer angustias, depresiones, ¿sí?, falta de fe. Pero también acuérdese que, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, ¿sí? Entonces todo lo que no sea de eso, mis hermanos, no proviene de Dios, ¿sí? De esa manera usted va a discernir cuando no sea la voz de Dios, ¿sí? Que lo quiere otra vez llevar a depresión, a tristeza, a complejos, a hábitos, ¿sí? Hábitos a los que nuestra vieja naturaleza estaba acostumbrada, ¿sí? Entonces yo le invito a que se ponga de pie, y cuando usted escuche la voz de Dios, dígale como Samuel: habla, Jehová, ¿qué quieres hacer, Señor? ¿Sí? Que tus siervos escuchan. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que siempre nos esté hablando. Mi hermano, de repente usted va a escuchar que Dios le dice, yo he escuchado a veces que Dios me dice, cuando cuando traemos así, dale una ofrenda. Yo he escuchado a Dios que me dice, dale una ofrenda. Y a veces dice uno, ay no, Dios no es Dios. Este no es Dios, como que eso. No, mi hermano, hay que atender. Hay que atender. Sea de lo que sea, ¿verdad? Sea de lo que sea. A veces Dios le va a decir, me decía una hermana, que a ella le gustaba mucho predicar en los camiones. Decía esa hermana, dice, y un día Dios me dijo, háblale a esa muchacha que va adelante, una muchacha mal vestida. Y dice, yo ver que la hermana se resistía, pero cuando se acercó a hablarle, llevó, con la ayuda de Dios, la llevó a los pies de Cristo, ¿verdad? La llevó a conocer a Dios. Y dice que cuando ya se bajó, la muchacha estaba llorando y llorando, y que le decía, gracias por hablarme. Entonces hay que ser dirigidos, ¿verdad? Pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿sí? A discernirla. A veces Dios nos dice en la madrugada, levántate a orar. ¡Ay, Señor! Pero hay que esforzarnos, amén, porque me quiere hablar. Mi amado me quiere hablar. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Queremos, Señor, que siempre sea constante, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que tú no calles, Señor. Que no encuentres de esta iglesia, Padre, gente como Elí, Señor. No queremos, Padre, estar desviándonos, Señor, estar envejeciéndonos, Señor, y no estar cumpliendo nuestra principal función, Señor, de estar en tu presencia, Padre. Queremos ser una iglesia, Padre, donde abunde tu palabra, Señor, donde tú reines, Padre, donde se haga tu voluntad, Señor, como en el cielo, así también en la tierra, Padre. Que cada una, Señor, de las familias de mis hermanos, Señor, seamos, Padre, aquellos, Señor, que escuchan tu voz, Señor, que se dejan dirigir, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos, Señor, queremos escucharte, que tú no calles, Padre, que tú nos guíes a toda verdad, a toda justicia, Señor.
porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos cumplir tus propósitos, lo que tú quieras hacer. Señor, yo declaro, Padre, que no habrá escasez, Señor, en nuestras vidas, que no habrá escasez, Padre, en estas tus familias, Señor, sino que mantendremos ese fuego en el altar, Señor. Mantendremos nuestra comunión, Padre. No la descuidaremos, Señor, sino que proseguiremos en conocerte, Señor, como el alba se apresura, Padre. Seguiremos, Señor, constantes, creciendo, Padre, en el conocimiento de Dios. Señor, queremos más de ti, queremos conocerte cada día más, Señor, y que tu voz nos guíe, Padre. Queremos ser obedientes a ti. Espíritu de Dios, fortalécenos el día de hoy. Produce en nosotros el querer como el hacer. Prodúcelo, Espíritu Santo, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer, porque no queremos andar, Padre, en nuestros propios caminos, en nuestra propia forma de pensar, Padre. Queremos, Señor, andar en tu voluntad, estar en tus tiempos, Padre, haciendo lo que tú quieres que estemos haciendo, Señor, sin desviarnos, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas. Y nosotros, Padre, como Samuel, estaremos ministrándote, Padre. Estaremos en tu presencia, Señor, y te diremos: habla, Jehová, porque tus siervos oyen. Hable, Jehová. Habla, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Háblanos, Padre. Yo declaro tu bendición, Padre, y declaro que estaremos desarrollando, Señor, el estar escuchando tu voz. Te bendecimos hoy, Padre. Bendice a tu pueblo con ese querer como el hacer para buscarte, Señor. Prodúcelo en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti daremos la gloria, y a ti, Señor, andaremos en tu voluntad, Señor. Estaremos seguros y confiados, y nuestra alma reposará en ti, Señor. No estaremos atribulados en temor, en angustia, sino que nuestro corazón estará firme, confiado en Jehová. No temeremos de malas noticias, porque sabemos que tú nos guías, que tú nos guardas, Señor, cuando yo estoy siguiéndote, Padre, porque tú eres mi pastor y nada nos faltará, Señor. Tú eres nuestro pastor que nos llevará a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, Señor. Pero dile: Padre, yo quiero ser oveja, Señor. No quiero ser un cabrito, Padre. Quiero ser una oveja que escucha tu voz y te sigue, Padre. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te damos hoy la gloria, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.